Hola, buenas tardes o buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Cózar y vamos a comenzar con esta sesión en la que os voy a recomendar desde mi perspectiva, desde mi experiencia en el mundo laboral, sobre todo de cara a la programación. En primer lugar, por poneros en situación. Yo soy informático, vengo puramente de la rama técnica. De hecho, hice el doctorado dentro de la rama de informática, área de inteligencia artificial y machine learning. Llevo más de 10 años programando en Python. He de decir que no fue mi primer lenguaje, yo al principio era de otro lenguaje que se llama Java, e hice la migración a la rama de mi trayectoria profesional, principalmente motivado por esta rama de la ciencia de datos en la que me introduje en el doctorado. Espero ser capaz de transmitiros mi experiencia en este sector y sobre todo mi motivación, ¿no? Y mis ganas para que a vosotros también os interese, ¿no? Introduciros en este mundo de la programación con Python. En primer lugar, lo que quiero plantear en esta sesión es ¿por qué es necesario programar? ¿No? Vamos a centrarnos en concreto en el lenguaje de programación Python, pero ¿por qué es necesario programar en general, no? Pues principalmente yo destacaría estas 5 tareas. Como estaba comentando, entonces, ¿por qué programar? Yo destacaría realmente estas 5, digamos, ramas, ¿no? O justificaciones del por qué es necesario programar. En primer lugar, automatización de tareas. Sobre todo destacando esas tareas aburridas y que nos interesan estar haciendo nosotros constantemente, ¿no? Si somos capaces de expresar en un lenguaje de programación esas labores, una máquina se encargará de hacerlo por nosotros. Por otro lado, procesar grandes volúmenes de datos. Vivimos en la era de la información y no tengo que convencer a nadie, yo creo, de que manipular grandes volúmenes de datos es una tarea de las máquinas y no de las personas, principalmente porque una máquina puede manejar miles y millones de filas de datos y una mente humana, pues digamos que es capaz de retener información de unas decenas o cientos de filas, pero ya eso los privilegiados, ¿no? Por otro lado, cuando estamos dentro del mundo de la informática y tenemos procesos automatizados, software, es muy interesante que esos servicios se comuniquen entre sí. Te voy a un ejemplo trivial. Cada vez que, por ejemplo, entro a mi casa, que mi móvil se conecta a la wifi de mi casa, entonces ya sabemos, o informáticamente ya podríamos determinar que yo he llegado a mi casa y podría, pues, por ejemplo, activar la calefacción si estamos en invierno o el aire acondicionado si estamos en verano. Y todo eso de una forma automatizada. Si somos capaces de programar, vamos a ser capaces de automatizar esas tareas dentro del mundo digital. Por otro lado, antes decía automatización de tareas. En lo que estaba diciendo que antes he mencionado que la automatización de tareas esas pesadas y repetitivas la podemos automatizar si somos capaces de programar, pero también cuando hablamos de tareas complejas, cuando hablamos de tareas que son muy costosas, que hay que aplicar, por ejemplo, fórmulas matemáticas muy complicadas, pues una máquina es capaz de hacerlo de forma inmediata. Una persona, digamos, que tendría que estar devaneándose los sesos por ser capaz de hacer esas tareas constantemente. Y por último, introduzco también un campo que hoy en día que vivimos también en la era de la información y también de lo que la digitalización, ¿no? El Internet de las cosas, el edge computing. Digamos que estamos introduciendo la programación en dispositivos digitales o electrónicos que, mediante el lenguaje de programación, también seríamos capaces de de comunicarnos con él, ¿no? Y automatizar todas esas tareas. Vamos a pasar ahora a los objetivos que pretendemos cubrir dentro de esta sesión. Ya he justificado o hemos justificado por qué es necesario programar. Vamos a ver por qué qué cosas podemos utilizar o qué recursos disponemos a nuestro alcance para empezar a programar en Python y ser mejores programadores en este lenguaje. Entonces, lo primero de todo, yo quiero enfatizaros por qué creo necesario que identifiquéis la vertical en la que pretendéis aplicar este lenguaje de programación, ¿vale? Sí, como os quiero justificar a lo largo de esta sesión, Python es un lenguaje multidisciplinar que se aplica en muchísimas verticales. Si sois capaces de identificar dónde lo vais a aplicar principalmente, podréis focalizaros en de qué forma se utiliza este lenguaje en esa vertical concreta, qué librerías son las que más se utilizan y enfocar todos vuestros esfuerzos en aprender esa sección o esa parte del lenguaje. Y así tendréis esa sensación de que aprendéis mucho más rápido y al final seréis mucho más prácticos porque aprendéis lo que de verdad vais a utilizar.
Vamos a ver entonces en esta sesión cuáles son los principales usos que tiene este lenguaje para poder descubrir qué vertical se nos ajusta mejor. Vamos a ver qué librerías y frameworks dentro de cada una de estas verticales destacan en mayor medida. Y vamos a ver de qué forma podemos empezar a aprender por nuestra cuenta este lenguaje de programación. Os identificaré algunos recursos web que podéis utilizar para empezar a programar. Finalmente, os pasaré pues algunos recursos interesantes que también podréis utilizar pues, para ir practicando y para ir programando en este lenguaje de programación. Bien. En primer lugar, Python. ¿Quién lo creó? ¿No? Si a mí siempre me gusta partir con la historia porque nos ayuda a entender un poco el trasfondo del lenguaje. En este caso, el creador del lenguaje es Guido van Rossum, que él mismo se denominó Benevolent Dictator for Life. O sea, si vais a la Wikipedia, él mismo está etiquetado así, ¿vale? Siempre lo dice en sus charlas y en sus ponencias. Es un lenguaje que fue creado a finales de los años 80 y fue creado principalmente para administración de sistemas. ¿Por qué lo menciono? Porque fue creado para que sea fácil de leer, fácil de programar, sin mucho parafernalia, es decir, cuanto menos tenga que escribir para hacer el código que yo quiero desarrollar, mejor. Además, multiplataforma, es decir, el código que yo ejecuto o que yo implemento se ejecuta igual, tanto si estoy en un sistema Windows, como si estoy en Mac, como si estoy en Linux, funciona exactamente igual. Y esto puede decir, ¿es que no es así en otros lenguajes? Pues no, en otros lenguajes es bastante más complicado. Fijaos hasta dónde llega el punto de que este lenguaje está orientado a que sea fácil de utilizar y que sea fácil de leer, que existe lo que ya se llama The Zen of Python, ¿vale? Son algunas frases en plan, bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito o simple es mejor que complejo. No me lo invento, aquí os dejo el lenguaje, este enlace, que es este de aquí, y es una página que directamente están todas estas frases que intentan describir cuáles son como los 10 mandamientos de este lenguaje, ¿vale? Esto de aquí está creado por los propios desarrolladores del lenguaje, con lo cual no es algo que se haya inventado algún friki de Python y lo haya introducido, ¿no? Sino que es que realmente se apoyan los desarrolladores del lenguaje en seguir como estas directrices. ¿Qué características destacaría del lenguaje Python? Pues en primer lugar, como he mencionado, es multiplataforma. Mi código funciona igual si estoy en un sistema operativo Windows, en Linux o en Mac. Además es interactivo y esto es muy importante. Cuando empezamos a programar el lenguaje de programación, el que yo sea capaz de poder escribir un código, darle al intro y que se ejecute y vea el resultado al momento es fundamental, facilita muchísimo esa labor de aprendizaje. Y ojo, no todos los lenguajes son así. Además, es sencillo pues, y ese comienzo, esa barrera de entrada al lenguaje, es muy fácil empezar a programar en él. Ahora, también os lo reconozco, ser un experto programador de Python es más complejo. Muchas veces lo asemejo a tocar un instrumento musical, por ejemplo, el piano. Todo el mundo es capaz de tocar 2 o 3 teclas y suena bien. Ahora, si ya queremos ser un Beethoven, pues ya tendremos que practicar muchísimo más tiempo, ¿vale? Y finalmente, tipado dinámico. Esto lo que significa es que cuando escribimos nuestros programas nos podemos despreocupar de indicar si el dato que estamos manejando es un número entero, si tiene decimales, si es una secuencia de caracteres. Es muy flexible trabajando con los datos. Esto en concreto es una característica que ha hecho que Python sea el lenguaje más utilizado con diferencia en entornos de ciencia de datos y machine learning. ¿Por qué? Porque al final son entornos donde trabajamos constantemente con datos y que además no siempre vamos a conocer, pues digamos, el tipo de los datos con los que vamos a trabajar porque vienen de bases de datos, nos lo han pasado a través de un email y no controlamos totalmente qué hay ahí dentro. Vamos a hablar de todas estas verticales que os comentaba, las principales, aunque por supuesto hay otras muchas más, pero yo destaco las que he considerado que son principales. Por un lado, aplicaciones de ingeniería de datos. Por ejemplo, automatización de procesos en la nube. Disponemos de librerías específicas para ello. Por ejemplo, para trabajar en Amazon Web Services, que es uno de los proveedores cloud más importantes en el mercado, tenemos la librería CDK, Boto3 o Terraform, que es una librería más orientada a trabajar en múltiples clouds.
que hablamos de orquestación de procesos. Quiero que envíes, por ejemplo, que accedas a datos que hay en una base de datos y en función del contenido que envíes un email a una persona o a otra. Y después de eso quiero que enciendas una máquina. Automatizar todo eso, dependiendo de qué va ocurriendo en cada momento, se llama orquestación. En Python disponemos de herramientas específicas como por ejemplo Airflow o Prefect, que son muy utilizadas. Cuando hablamos de arquitecturas basadas en eventos, en plan, cuando ocurra, por ejemplo, cuando me ponen un feedback negativo en mi página web, quiero que automáticamente me llegue un SMS al móvil para reaccionar cuanto antes. Pues para ese tipo de arquitecturas existen también librerías específicas como PyKafka, Asyncio o PySpark para trabajar con streaming, ¿vale? Aquí, obviamente, he hablado de palabras muy técnicas. Estamos en el área de ingeniería de datos, pero es un área en el que Python tiene muchísimo peso y por ello la quería destacar. Analítica avanzada, lo que hoy se conoce popularmente como el Machine Learning. También disponemos de librerías específicas para este caso de uso. Por ejemplo, scikit-learn, MLLib, cuando ya nos vamos a entornos de Big Data, TensorFlow, para esto del Deep Learning, que hoy tenemos modelos tan populares como ChatGPT, ¿no? Es capaz de respondernos mediante texto a cosas que hace unos años eran impensables. Para generación de gráficas o incluso aplicaciones visuales interactivas, tenemos Streamlit, Altair, Seaborn. Para explotación, exploración y tratamiento de los datos, también tenemos librerías específicas como por ejemplo Pandas y PySpark. Para microservicios también puede destacar otras librerías, como por ejemplo conexión a bases de datos. Dos muy populares son SQL Alchemy y Alembic. Para creación de aplicaciones web, APIs, páginas web, pues tenemos Flash, Django, hay HTTP. Para comunicaciones de sistemas distribuidos, también tenemos librerías específicas, Dask, Celery, gRPC-io. Y ya por último, la cuarta que quería destacar es la parte de Edge Computing, donde también destaco algunas librerías, como dependiendo del sistema en el que pretendamos utilizar Python y pretendamos programar, pues tenemos GPIO 0, PyGPIO, PyGPIO, MicroPython, hardware dedicado que se puede programar con Python, como por ejemplo el de Google Coral o este de aquí de Intel, el Neural Compute Stick. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque fijaos que todo el rato voy destacando librerías, voy destacando como, eh, como anexos al propio lenguaje de programación, porque no lo he comentado, pero aparte de disponer de Python para programar en todos estos entornos, estas librerías lo que hacen es como una pequeña extensión del lenguaje que nos van a ayudar a ser muy productivos en esa área concreta de trabajo. De esta manera, si yo quiero, por ejemplo, trabajar en Machine Learning, yo puedo saber lo básico de Python, pero si soy experto en estas librerías que os mencionaba, de sklearn, MLLib o TensorFlow, voy a ser súper productivo. Y a lo mejor no soy un experto programador en Python, no sé tocar las piezas más complejas en el piano. Sé lo básico, pero gracias a estas librerías voy a ser muy productivo desarrollando modelos de Machine Learning. Vamos ahora a la parte de instalación. Aquí os dejo estos dos enlaces porque son, digamos, las distribuciones de Python más populares. Tenemos la distribución oficial, que es este enlace de aquí, python.org, y hay otra distribución, otro instalador de Python que se llama Anaconda. La distribución oficial, digamos que es la principal y es la todoterreno. Está orientada para cualquiera de las verticales que os podéis imaginar. eh, Esta instalación va a cumplir vuestras necesidades. ¿Cuál es el problema? Pues que es para usuarios muy técnicos. ¿Por qué? Pues os voy a enseñar el por qué. Para utilizar Python hay que utilizar la línea de comandos. Por ejemplo, print hola desde Python y me devuelve un resultado. O 2 más 3 y me devuelve el resultado. Claro, tener que utilizar el lenguaje de programación de esta manera, obviamente es para usuarios experimentados, técnicos, informáticos, que sean capaces de utilizar este entorno de trabajo. Pero claro, no todo el mundo tiene esta experiencia, este background, y todo el mundo, o gran parte de la población, desearía poder utilizar Python. En ese sentido, esta otra distribución, Anaconda, es mucho más cómoda de utilizar. ¿Por qué? Porque nos permite instalar Python
con doble clic en un instalador y luego a la hora de utilizarlo se nos abre una interfaz gráfica y mediante un clic vamos a poder utilizar un entorno de desarrollo basado en lo que se llama Jupyter Notebooks, que es un entorno de desarrollo interactivo muy cómodo y muy fácil de utilizar. Bien, os acabo de enseñar el intérprete de Python, que como os decía es, digamos, lo más básico, la forma más básica de poder utilizar Python y programar en él. Pero obviamente los programadores, tanto los experimentados como los menos experimentados, utilizan entornos de desarrollo que permita maximizar nuestra productividad y que nos sea cómodo desarrollar nuestro código para hacer pues, todas esas tareas que pretendemos resolver. En ese sentido, divido a los entornos de desarrollo en dos categorías. Por un lado, tenemos proyectos modulares con muchos ficheritos que dependen entre sí, es decir, un programa grande, que se desarrollan muchas veces para consultorías, ¿vale? Pensad en un programa muy grande. En ese sentido, podemos utilizar, pues aquí destaco estos dos, Visual Studio Code o PyCharm, que son dos de los más utilizados, aunque por supuesto hay muchos más. Cuando nos vamos a otros entornos de desarrollo mucho más ligeros, destaco, por ejemplo, un caso de uso, proyectos centrados en el dato, tenemos, por ejemplo, Jupyter Notebooks. No solamente se utiliza para proyectos centrados en el dato, por ejemplo, en docencia o incluso para empezar a utilizar el lenguaje de programación, es altamente recomendable utilizar este entorno de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más ligero, lo vamos a abrir en el navegador, en nuestro navegador web preferido, Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox o el que queramos, se nos abre y programamos directamente en el navegador. En un entorno súper sencillito. Tenemos celdas donde podemos escribir el código, le damos al intro, se ejecuta el código y nos devuelve el resultado. Es súper fácil. Y en este sentido, os quiero enseñar un entorno de desarrollo que se llama Google Colab, para que veáis que podéis programar en Python incluso sin instalar nada en vuestra máquina. Lo único que vais a necesitar es una cuenta de Gmail, una cuenta de Google, para acceder a un servicio, que es este de aquí, que se llama Google Colab, que es similar a otros servicios que posee Google, como Google Docs o Google Sheets. En vez de utilizarlo para una hoja de cálculo o una hoja para, o sea, un servicio para elaborar documentos de texto, pues es un servicio para programar en Python, totalmente gratuito y que además está basado en esos entornos de desarrollo que os comentaba de Jupyter Notebook, interactivos, donde es un entorno muy, muy sencillo de utilizar y es el que os recomiendo que utilicéis para empezar a programar, ¿vale? Vamos a explorar este servicio. Ya os digo que para esto necesitaremos una cuenta de Gmail, ¿vale? Una cuenta de Google. Y yo tengo preparado un entorno en el que todavía no he utilizado este servicio, para que si es este vuestro caso también, que entiendo que sí, pues veáis todos los pasos que os van a aparecer para poder llegar a este servicio. Vamos a ello. En primer lugar, tendremos que irnos a drive.google.com, es decir, a nuestra cuenta de Google Drive. Veis que la tengo totalmente vacía. Para iniciar el entorno de Google Colab, podemos darle aquí a New, More, y veis que por aquí no aparece en ningún sitio Google Colab. No tengo Google Docs, Google Sheets, pero no tengo Google Colab. ¿Por qué? Porque no aparece dentro de los más utilizados en mi cuenta en concreto. Para que nos aparezca, le damos a Connect More Apps y fijaos que aquí en la segunda línea ya vemos aquí Collaboratory. Este que tiene este simbolito lo podríamos buscar aquí, pero ya os digo que lo vemos aquí al principio del todo. Le podemos clicar y le damos a instalar. Fijaos que esta es la imagen de lo que nos aparecería. Entonces le damos aquí a Install, le damos a Continuar, nos identificamos con nuestra cuenta y ya me dice que se ha instalado. Le decimos que la haga que la establezca como aplicaciones por defecto. No es necesario que me vayáis siguiendo ahora mismo, ¿vale? Porque prefiero que os quedéis con todos los conceptos y que ya luego después del vídeo, que además como se va a quedar grabado, el material lo vas a tener disponible y los enlaces van a estar todos también tanto en el vídeo porque lo podéis ver como en la propia presentación, ahí podréis ir con mucha más calma. Ahora prefiero que atendáis a los pasos que yo voy haciendo y aprendáis lo máximo posible para luego poder replicarlo en diferido. Entonces,
Damos a este mensaje, le decimos OK para que nos añada la aplicación de Google Colaboratory a nuestra lista de aplicaciones por defecto. Le damos Done, OK. Y si ahora cerramos, fijaos que le damos a New y ya tenemos aquí Google Colaboratory. Cuando le clicamos, nos aparece en esta nueva pestaña el servicio de Google Colab. Y este sería nuestro entorno para poder empezar a programar en Python. ¿Cuáles son los principales entornos que podemos localizar aquí? Como os había avisado antes, es un entorno súper sencillo para empezar a programar. Directamente aquí escribimos print, igual que os he enseñado antes en la terminal. Voy a hacerlo un poquitín más grande. Print, hola, desde Google Colab. Ahora le diría que el botoncito del play se ejecuta esta celda y me da un resultado. Fijaos que aquí arriba pone conectando. Esto es porque Google está conectando esta libreta de aquí, mi entorno de trabajo, con un intérprete, ese negro que os había enseñado antes, ese feo, para que Python se pueda ejecutar y funcione. Pero una vez que lo hace la primera vez, fijaos que si ahora lo vuelvo a ejecutar, tarda 1 milisegundo. Y tenemos aquí el resultado. ¿Que quiero crear otra celda? Pues fijaos que si bajo el ratón, abajo de la celda del todo me aparecen dos botoncitos en medio y puedo decirle, crea una nueva celda de código. Le doy al code y me crea una nueva celda que yo puedo escribir, por ejemplo, 2 más 3. Ejecuto, y aquí tengo el resultado. De esta manera podríamos empezar a trabajar. Fijaos que Python es un lenguaje muy rápido. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto es 2 elevado a 10? E inmediatamente me dice 1024. ¿Y 2 elevado a 100? Todo este número. ¿Y 2 elevado a 1000? Todo este número. ¿Y 2 elevado a 10.000? Fijaos que es un número bastante largo y aún así Python lo ha calculado en cuestión de milisegundos. ¿Vale? Esto lo hago para que veáis que precisamente que Python es un lenguaje eficiente y es capaz de procesar grandes volúmenes de trabajo en cuestión de milisegundos. ¿Qué cosas geniales tiene este entorno de trabajo? Pues si nos vamos al menú lateral, podemos ver que tenemos, digamos, por ejemplo, aquí una sección con carpetas. Y esta sección con carpetas nos permite, por ejemplo, a través de este botoncito, montar nuestro Google Drive. ¿Por qué esto es interesante? Pues porque, por ejemplo, si una de las verticales en las que yo quiero trabajar es análisis de datos, yo puedo ir aquí a mi Google Drive, subir ficheros CSV o los que yo necesite y acceder a través de este entorno a esa información. Porque claro, si yo estoy trabajando en mi máquina en local, yo me instalo Python a través de la distribución oficial que os mencionaba antes, descargas, lo descargo y lo instalo, o a través de la distribución de Anaconda, le voy a descargar, se baja y lo instalo. Entonces, desde el propio entorno de Python que me haya instalado en mi máquina, yo puedo trabajar con ficheros que tengo en local. Pero claro, cuando trabajo en remoto en el servicio de Google, esos ficheros que yo tengo en local no los tengo en este entorno. ¿Cuál es la forma de acceder a esa información? Pues a través de Google Drive. Lo subimos a nuestra cuenta de Google Drive y a través de este servicio montamos la carpeta a través de este botoncito y siguiendo unos pasos que nos indica muy sencillos y podríamos acceder a esa información desde este entorno. ¿De acuerdo? Bien, ahora, yo aquí he empezado a escribir código en Python y podéis decir, no sé qué está haciendo. Es normal, si no habéis programado nunca ni nunca habéis visto código en Python, no sabéis qué cosas se pueden hacer. Entonces, ¿cómo me inicio en el mundo de la programación con Python? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Bien, pues cuando yo quiero aprender las bases de lo que es la programación en Python, hay diferentes recursos que podemos consumir dentro de la web. Pues pequeños cursos, webinars, algo ágil. Obviamente, cuando es una capa superficial para ver de qué va el lenguaje, pues lo adecuado es irnos a pequeños cursitos, algo pequeño, o un libro, un tutorial. Incluso hay algunos canales de YouTube que también tienen algún vídeo rápido donde podríamos ver, bueno, pues cómo programa la gente. A mí en particular, para arrancar a programar, me gusta esta página de aquí, excelthings.org. Es un recurso que es gratuito, creado por una comunidad que va introduciendo teoría y ejercicio.
Es un nivel muy básico, pero es que es perfecto para comenzar. Aquí os dejo el enlace. Bien, a acceder. Yo, por ejemplo, me creé una cuenta y os digo que es totalmente gratuito. Mm, Dejad que me loguee. A ver, sí, recuerdo mal. Eh, mm, mm, vale, dejadme un segundo. Vale, aquí lo tengo. Que accedí al otro día. Aquí está. Vale, voy a poner aquí. Me creé una cuenta aposta para enseñarosla. Aquí está. Vale, ya me la he actualizado y ahora me logueo. Bien, ya estamos logueados y fijaos que cuando entramos es una plataforma totalmente creada por la comunidad. Es decir, hay un montón de lenguajes aquí y podemos elegir pequeños ejercicios o incluso elegir en qué lenguaje de programación queremos comenzar a aprender a programar. Si vamos, bueno, le podemos dar aquí qué cosas hay nuevas, tracks que podemos elegir. Si nos vamos aquí, eh, aquí como tengo la pantalla más pequeña, no me muestra todo. Aquí al estar logueado ya me dice qué track he elegido, pero podemos aquí Discover More Tracks, que sería lo que os aparecía a vosotros al principio. Entonces tenéis Python, Bash, AWK, que es un comando de terminal, otros lenguajes como C Sharp, C++. Hay un montón donde podemos seleccionarlos y hacer como un track para aprender a programar en este lenguaje. Si seleccionamos Python, hay aquí un montón de ejercicios que, como veis, están muy gamificados y podemos hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, el primer ejercicio, Hello World, pues podemos darle aquí a clicarle y que nos indique, pues, qué es lo que hay que hacer. Tutorial, a ver que este, como yo ya lo tengo realizado, vamos a ir al siguiente, ¿vale? Para que veáis cómo os aparezca directamente Hello World. Pues vamos, por ejemplo, a este de aquí. Fijaos, le damos aquí y me pone, bueno, en este caso porque ya lo he completado, pero aquí tenemos, ¿en qué consiste? Hello World, tal, os ayudará a familiarizaros con este entorno y con el flujo de Python. Instrucciones, pues hay que crear una función que diga Hello World. Entonces, si le damos, por ejemplo, a comenzarlo, le podemos dar aquí a, ah, Publish Now, le damos aquí a este es el que quería. Entonces aquí nos dice, pues, dev hello world y nos autocompleta. Aquí porque ya lo tengo completado, pero aquí nos ponía otro texto. Entonces, aquí lo cambiamos, ponemos el texto que nos pide y le damos aquí a submit. Y ya me dice, correcto, está bien hecho. Entonces, que ya lo hemos entendido, pasamos al siguiente. Discover more exercises. Pues ya aparecerían este también. ¿Vale? Este, por ejemplo, no lo había hecho, ¿vale? Fijaos que aquí nos importa instrucciones, cómo se utiliza, qué cosas se pueden aplicar. Ya os digo que incluso dependiendo del ejercicio nos indica descripciones teóricas, qué es un bucle for, qué es un if, para qué sirven. Y esto ya depende de cada ejercicio. Ya os digo que esto es algo hecho totalmente por la comunidad y que al final pues se puede incluso decir, oye, esta parte no la entiendo, vamos a mejorarlo. Luego también tendríamos, conforme lo vamos realizando, pues soluciones a un ejercicio de la comunidad, pues un poco también para ir aprendiendo, ¿vale? Este sería un recurso que está bastante bien. Ya os digo que si navegáis por la web podéis encontrar cualquier otro recurso en este sentido que os podría ayudar a empezar a programar.
¿Por qué nos recomiendo la documentación oficial? Si nos vamos a Python, la documentación oficial, aquí tenemos también una información muy detallada de qué podemos hacer en el lenguaje, pero desde mi punto de vista, esta es una información demasiado técnica y que nos costaría hacernos con ello para, pues un poco para esos primeros pasos. Creo que esto es una documentación más orientada a perfiles técnicos para atender aspectos muy concretos y muy técnicos del lenguaje. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Otro recurso muy interesante que antes me comentabais, si Python es el comienzo para trabajar en ciencia de datos, ¿vale? No es Python y ciencia de datos no son dos sinónimos, sino que ciencia de datos es un área, una tecnología, un sector de trabajo donde el 99,9% del trabajo que se desarrolla en código es Python. Es decir, es un área de trabajo donde casi todo se hace en Python. Pero Python se utiliza para para muchas otras cosas, ¿vale? Esta es una de las verticales y también, he de decirlo, una de las principales verticales. Y en este sentido es tan importante que por eso os quería dar este otro recurso, este otro enlace, que es Kaggle. Kaggle es una plataforma que también es abierta, es libre, es gratuita, os podéis registrar en esta web. Y lo que tenemos ahí detrás es una comunidad de desarrolladores y de programadores y de científicos de datos que en esta plataforma se suben conjuntos de datos que podéis explorar. Ahora os enseñaré algunos y ya veréis cómo os pica la curiosidad. Y estos programadores, estos científicos de datos, ven estos conjuntos y dicen, anda, este me mola, este a lo mejor yo podré sacar información útil de aquí. Accede a esos conjuntos de datos con Python, propone una solución o hace un análisis de esos datos y extrae sus propias conclusiones. Genera gráficos, entrena modelos de Machine Learning, inteligencia artificial y hace predicciones. Y todo ese código que ha desarrollado en Python lo sube a esta plataforma de forma totalmente libre y todo el mundo puede acceder a ello. Es un entorno perfecto para aprender por inspiración, aprender viendo cómo otra gente programa y hace uso de Python. Esto está genial, pero también cuidado. Hay que tener en cierta manera un criterio propio para decir, ostras, lo que ha hecho esta persona está genial, pero también hay de todo. Hay recursos, hay libretas que ha hecho gente que no son todo lo buenas que deberían ser. ¿Vale? Con lo cual es un recurso genial, pero siempre desde el punto de vista de ese criterio personal que poco a poco nos iríamos formando. Os voy a enseñar este recurso, que tendríamos aquí. Voy a loguearme y a obtener seña. Y aquí tendríamos esta sección, aquí en el menú izquierdo, tenemos, por ejemplo, fijaos, datasets. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, fijaos, trending datasets. Estos son datasets que han publicado hace poquito. Las canciones más streameadas de todos los tiempos. Si accedemos, aquí nos dice las 100 canciones más streameadas. Y aquí vemos que es un dataset, un CSV de características, que son 10K, es pequeñito, que tiene, pues aquí nos dan una pequeña descripción. La columna ID de la canción, el nombre de la canción, cuánto dura, energía, nos indica aquí que es un número de 0 a 1 que tiene unas características, una clave, loudness, mode, speedness, acoustic, es decir, características de la canción en cuanto a sonido. Y si clicamos aquí a la derecha en este otro fichero, streams CSV, aquí tenemos otro conjunto de datos que indica el nombre de la canción, el artista, cuántas reproducciones en billones, ¿vale? Has tenido esa canción y cuándo se publicó. Aquí, por ejemplo, pues podríamos detectar canciones muy sonadas en la actualidad y podemos hacer un estudio de esas canciones. ¿Hay algún tipo de relación entre que una canción sea trending topic, que sea muy escuchada, con respecto a estas propiedades que hemos visto antes? En cuanto a energía, en cuanto a loudness, en cuanto a speechness, si es instrumental o si es vocal, pues son cosas muy curiosas que podemos explorar por nuestra cuenta. En este caso, como es un dataset tan reciente que acaban de publicar, si nos vamos a esta sección de código, es donde encontraríamos esas libretas que ha hecho otra gente, otros desarrolladores. Vemos que aquí ahora mismo no hay nada, porque ya os digo que este dataset en concreto se ha publicado hace unas horas.
Si nos vamos a otros datasets más antiguos, por ejemplo, fijaos este de aquí, dataset de películas. Nos vamos a código, este también es bastante reciente, lleva menos de una semana, pero fijaos que ya hay gente que ha trabajado en él. Esta sección de code es donde encontramos esas libretas que os decía. Si le clicamos, nos lleva a el análisis que han hecho. Vamos a bajar un poquito. Pues fijaos, en este caso, la libreta que han hecho no es nada. Simplemente es... no, sí, perdón. Esta sería la salida y este sería el código que han desarrollado dentro, que estaba compactado. Fijaos, esto es código Python. Esa librería que os mencionaba antes, pandas, para manipulación de datos, pues aquí la utilizan. Fijaos, read CSV. ¿Qué hace esta función? Leer un fichero CSV. Al final es código que también, aunque no sepamos programarlo, se puede medio intuir. Y hay otras cosas que obviamente no, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues, por ejemplo, un bucle for, donde va haciendo determinadas acciones. Obviamente, cuando ya entendamos un poquito más qué cosas tiene el lenguaje de programación, pues este código lo podríamos entender. Y aquí, de momento, no ha hecho nada. Simplemente ha hecho un código para generar esta tabla, coloreando en base de ciertos atributos, pues, estas celdas de aquí. Si nos vamos a otros datasets que sean mucho más utilizados, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos irnos a, pues así alguno que sea más, por ejemplo, le podemos dar aquí así all, y aquí podemos darle ordenar por most votes. Aquí me he ido perdón, es que aquí me he ido a trending, quiero todos los datasets, por ejemplo aquí por mayores votos. Pues por ejemplo tenemos aquí, pues por ejemplo, detección de fraude. Fijaos, hay más de 4.000 libretas hechas sobre este conjunto de datos. Voy a ordenar de nuevo por los más votados. Fijaos, esta libreta que tiene muchos votos tiene pinta de ser buena. Aquí primero, como veis, además explican qué ha hecho, qué estudios ha hecho sobre esta libreta en concreto, cómo ha manipulado los datos. Fijaos que hasta con enlaces y todo. Aquí está aplicando técnicas de inteligencia artificial, referencias, por si queremos consultar a nivel teórico qué es lo que ha hecho. Y aquí está mezclado todo con el código. Muestra los datos de las tablas. Fijaos que en este caso la libreta es muy grande. Va mezclando gráficos, hace un estudio de distribuciones. Ya os digo que si vamos bajando, voy rápido, que no me quiero comer el tiempo con esta libreta, pero fijaos que esta está genial. Normalmente el indicador en el que yo me baso es los votos. Los votos, cuanto más tiene, siempre suele ser un indicador, como es evidente, de que es un trabajo de calidad. ¿Vale? Y esto nos podemos apoyar en estos recursos pues para ver qué hace la gente e inspirarnos y sobre todo decir, vale, pues quiero mirar por aquí. Más allá de, por supuesto, de encontrar un dataset que nos motive y decir, pues quiero aprender en esta línea. Bien, finalmente, y con esto ya termino la parte de autoaprendizaje, os recomiendo también que atendáis a lo que se llama la PyCon. La PyCon es una conferencia anual de Python. Tenemos la PyCon, que es a nivel mundial, se celebra una conferencia anual al año a nivel global, en diferentes sitios del mundo, esto va cambiando. Y luego también hay una celebración de esta conferencia a nivel nacional por cada país. Por ejemplo, en España tenemos la PyCon ES. Os dejo ambos enlaces, ¿vale? Aquí tendríamos el enlace de la PyCon y aquí pues nos dice dónde va a ser, qué fecha tiene, etcétera. PyCon ES, pues en este caso en España va a ser el 6, 7 y 8 de octubre en Tenerife. ¿Qué podemos conseguir aprender aquí? Pues varias cosas. En primer lugar, son pequeñas charlas donde se eligen tecnologías o frameworks o aplicaciones de Python en sí en diferentes verticales. Y hay gente que lo utiliza día a día, va allí y cuenta su experiencia. En este sentido podemos ganar conocimiento y también podemos hacer networking. Podemos estar al día de en dónde se está utilizando Python y cómo se utiliza, pero también conocer a gente muy interesante que nos acerque a este mundillo y poder convertirnos en expertos en este área. Finalmente, sumarizando todo lo que acabamos de comentar, si yo quiero empezar a aprender Python, ¿por dónde empiezo? Bien, lo primero, yo os recomiendo un entorno interactivo de trabajo, es decir, ese entorno de Google Colab, donde, como habéis visto, con un clic puedo arrancar una página donde yo puedo empezar a escribir mi código en Python. Esto es fundamental. Si me tengo que pelear a nivel de herramienta, de instalaciones, se me quitan las ganas a mitad de camino. Con lo cual, el tener esta opción está genial para empezar a programar. Segundo,
Vamos a buscar recursos en la web. Es decir, siempre podremos comprar un libro o descargarnos cualquier recurso que sea gratuito y empezar a programar siguiendo este guía. Pero para comenzar yo os recomiendo cursos cortos, pequeños vídeos, webinars, pequeños tutoriales o esta página que os había enseñado, por ejemplo, de Exercism, donde de forma guiada podamos ir aprendiendo un poco a poco las características del lenguaje y programando, por supuesto, en Python. Como menciono aquí, practicar, practicar y practicar. Hay que desarrollar código Python, en este caso, por ejemplo, os recomiendo en Google Colab. Programar no se aprende leyendo, se aprende programando, con lo cual vuelvo a hacer hincapié, practicar, practicar y practicar. Y finalmente, aprendamos en base a cómo programa otra gente. Esto es igual que si quiero ser un escritor, ¿qué voy a hacer? Leer mucho, porque voy a aprender de cómo otros escritores desarrollan sus libros o los redactan y así yo voy a convertirme en un buen escritor. Si yo quiero ser un buen programador, me fijaré cómo otros programadores escriben su código. Tenemos recursos, por ejemplo, como Kaggle, que en la vertical concreta de Data Science, pues están genial y son un apoyo increíble. Finalmente, por destacar una parte de esta sesión, pensad en que Python es un lenguaje multidisciplinar. Antes habéis comentado, ¿Python es igual a ciencia de datos? No, ciencia de datos es una vertical donde principalmente se usa Python, pero Python se usa en otras muchas áreas. Como comentaba, en ingeniería de datos, desarrollo de APIs y comunicación de aplicaciones, pues, por ejemplo, basado en eventos, en microservicios. Es decir, se utilizan muchas verticales. Pensemos cuál es nuestro caso. Dentro de 3 años, ¿dónde me veo yo utilizando Python? En este área. Pues vamos a focalizarnos en ella porque va a haber librerías, lenguajes, formas de trabajar, entornos de desarrollo para esa vertical concreta, que si nos focalizamos en eso, vamos a ser mucho más productivos y vamos a, digamos, a ir mucho más directos y a ver unos resultados cuanto antes. Muchas gracias y ahora os leo y respondo a todas vuestras preguntas, que espero que os haya resultado esto muy interesante y me escribáis mucho ahora y por supuesto que os contestaré encantado. Así que adelante, os cedo a vosotros la palabra. Con respecto a, si nos vamos, por ejemplo, al área de análisis de datos, ¿en qué vertical se puede aplicar? La respuesta es en todas. Es decir, se puede aplicar a recursos humanos, se puede aplicar a medicina, se puede aplicar al área industrial, se puede aplicar a marketing, se puede aplicar a lo que queráis. Hoy en día y cada vez más se está viendo que es imprescindible ser capaces de manipular la información y de esta manera explotarla para maximizar nuestros objetivos a nivel de negocio. Vale. Dentro de IEBS, seguramente ahora el equipo de IEBS podrá añadir algo más al respecto, pero existen varios cursos donde se refuerza o se aprende a programar, por lo menos a nivel introductorio, este lenguaje de programación. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy orgulloso de decirlo, que también soy profesor dentro de esta escuela y doy uno de los módulos de uno de los másters y programas que hay en la escuela, donde se aprende a programar en Python y en R, ¿vale? Son las bases iniciales para que a partir de ahí, pues practicando y echándole tiempo, por supuesto, ya tengáis las herramientas para poder aprender más y más y perfeccionar el lenguaje. Pero sí que hay programas también dentro de la escuela orientados a esta parte, ¿vale? ¿Cuál crees que es la curva de aprendizaje? Vale, la curva de aprendizaje de este lenguaje de programación es, yo la destaco como una de las cosas muy buenas que tiene este lenguaje. Prueba de ello es que, por lo menos en España, en los últimos años se están empezando a utilizar, a enseñar lenguajes de programación en los colegios y en los institutos. ¿Qué lenguaje de programación se está enseñando? Python. ¿Por qué? Porque es muy fácil de empezar a programar en él. Ahora, como os comentaba antes, ser expertos en este lenguaje de programación ya es otra cosa. Eso ya es bastante más complejo. Pero empezar a programar en él sí que es bastante asumible y viable. ¿Vale? Con lo cual yo creo que esa curva de aprendizaje es bastante suave. Vale, la clase
va a quedar grabada en el confirmadme si es en este mismo recurso, ¿vale? Aquí quizás el equipo de dirección puede ampliar información mejor que yo, pero vamos, en principio con el mismo enlace tendréis toda la información para acceder posteriormente al vídeo. Esta presentación también la voy a adjuntar ahora para que se incluya junto con el vídeo y tengáis acceso a ello también, ¿vale? Em, Vertical en recursos humanos. Pues por supuesto. Por ejemplo, en recursos humanos, tenemos información de encuestas a los trabajadores. Vamos a medir el índice de satisfacción o el índice de cómo de bien o mal están nuestros empleados, si están muy estresados o no lo están. Y analizar el por qué y a mejorar la operativa de negocio dentro de la empresa de cómo tratamos a los empleados. Esto se traduce directamente en que nuestra empresa va a funcionar mucho mejor. Es una vertical, una forma de aplicarlo súper directa. Vale. Si solo nos dedicamos a Big Data, pues aquí depende, Dimitri. Si vamos dentro del mundo de los datos, podemos aplicar Python en dos verticales distintas: ingeniería de datos o ciencia de datos o analítica de datos. Si es ingeniería, vamos a ser mucho más expertos en lenguaje de programación y nos vamos a dedicar a automatizar procesos, a hacer que se ejecuten en producción correctamente, a limpiar ruido en los datos, a cosas mucho más técnicas. Entonces ahí el nivel de experiencia en el lenguaje de programación pues va a ser mucho más detallado, mucho más fino. Si por otro lado nos vamos más a la parte de analítica, vamos a ser expertos en el dominio de los datos. Vamos a ser muy buenos analizando la información y extrayendo conclusiones. A nivel de manipulación de uso del lenguaje Python, pues no necesitaremos ser tan expertos, ¿vale? Digamos que ahí tenemos esos dos mundos que al final ambas vías están muy demandadas hoy en día en el mercado, así que son buenos caminos a tomar. Eh, eh, para automatizar reportes y su perspectiva de la carga de datos. Vale, este lenguaje sirve para automatizar prácticamente lo que queráis. Se puede comunicar con un montón de software que existe en el mercado, plataformas cloud y online. Se puede automatizar para crear aplicaciones, es decir, es muy fácil utilizarlo para este tipo de tareas. Ahora, obviamente, cuando ya hablamos de automatización, tareas más cercanas a la ingeniería, pues obviamente hace falta un nivel de experiencia, un conocimiento técnico, informático un poquito más avanzado. Eh, Características que se adecuan a... Claro, luego, por supuesto, dónde quiero llegar, eso es muy importante y elegir la vertical adecuada también lo es, pero luego también tenemos que pensar en, vale, el lenguaje de programación es una herramienta más. ¿Yo qué quiero? Quiero acabar en este puesto de trabajo. Entonces, ¿qué skills se piden aquí? Soft y hard skills. Una de ellas va a ser Python, pero habrá otras. Entonces, tengo que ser muy bueno extrayendo conclusiones, tengo que tener una mente matemática, obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. No solo con el lenguaje de programación podemos llegar a cualquier sitio, pero sí que hay que identificar el lenguaje de programación como una parte más de esos requisitos que vamos a necesitar. Una plataforma web con Python, por supuesto. Hay una aplicación o un paquete de Python que se llama Flask, por ejemplo, y este se utiliza para hacer páginas web. A mí esta aplicación me gusta mucho porque es muy sencillita y podemos ir complicándola poco a poco para hacer aplicaciones mucho más grandes. Hay otra que se me llama Django. Además, siempre se habla de esta herramienta en la PyCon. Siempre hay charlas orientadas a esto, que como veis, The Web Framework for Perfectionists with Deadlines. Es decir, bueno, pues que si queremos ser muy específicos en hacer aplicaciones grandes, webs, pues esta herramienta también se utiliza muchísimo. Eh, a ver, vale. Por ejemplo, en marketing, en venta de productos, también es evidente cómo podemos utilizar Python si tenemos datos. Es decir, puedo optimizar pues qué productos se venden más y mejor. ¿Por qué? Si es, por ejemplo, una plataforma tipo Amazon, puedo analizar las reviews y analizar qué productos tienen mayor y menor impacto y el por qué. Marketing. Puedo analizar cómo los clientes y los leads llegan a mi producto
mejorar ese funnel, ver dónde tengo mayor rendimiento si invierto en publicidad en esta plataforma o en esta otra. Es decir, las posibilidades son inmensas. Vale. De cara a las verticales, ya os he dicho, en esta presentación he mencionado varias. He mencionado la parte más ingenieril, más de ingeniería de datos, he mencionado analítica de datos, más experiencia en el dominio de los datos y en el análisis y la extracción de conclusiones. Y también el mundo de IoT y Edge Computing, que sería una parte más hardware. Y, por supuesto, también desarrollo de aplicaciones tipo páginas web, tipo APIs, tipo arquitecturas de datos o simplemente acceso a bases de datos y comunicación de esa información. Hay muchos otros campos de uso de Python, pero quizás también un poco sesgado por mi experiencia profesional, destacaría estas cuatro. Eh, ¿Python es el lenguaje más sencillo de todos? Bueno, no podría decir que es el más sencillo, porque hay muchísimos lenguajes, pero sí que lo destacaría como uno de los más sencillos. Para combinarlo con Power BI. Power BI, si no recuerdo mal, las herramientas de BI siempre tienen lo que se llama una API, que es una forma de utilizar la herramienta mediante código de programación, ¿vale? Power BI en concreto, no recuerdo si para crear lo que serían las analíticas, los análisis y los informes también se puede utilizar la API. Creo recordar que sí, pero no estoy seguro. Pero vamos, en general todas las herramientas de BI suelen tener una forma de utilizarse y de crear análisis, de crear gráficas, dashboards, hacerlo a través de código, que es lo que se llama hacerlo mediante una API. Y Python, por supuesto, podría hacer uso de este mecanismo para comunicarnos con esta herramienta, con este BI. Podemos desarrollar aplicaciones de escritorio conectando a bases de datos. Fijaos, para aplicaciones de escritorio es donde quizás diría que Python mmm, flaquea más. De cara a aplicaciones de escritorio, digamos que no tiene una interfaz visual de aplicaciones muy novedosa y parece un poco de la época de Windows 95 muchas veces. No obstante, la evolución de las herramientas hoy en día no es hacer aplicaciones de escritorio, sino es hacer aplicaciones web. Es decir, tengo por un lado una parte que se llama backend, que es como las tripas y el funcionamiento de toda la maquinaria de nuestra aplicación, lo que accede a la base de datos, lo que en definitiva manipula toda la información de mi aplicación, y luego un desarrollo web que se abre a través del navegador, que lo que hace es comunicarse con ese backend a través de llamadas API. En este sentido, el backend es súper potente hacerlo con Python, y en el front tenemos aplicaciones, por ejemplo, paquetes como Flask, que también permite hacer un front de una forma muy sencilla y comunicarlo con el backend. Um, Fijaos, David, que mencionas, ¿puedo crear dashboards KPIs basado en los datos? Fíjate, hay una herramienta que he mencionado antes que se llama Streamlit, que es esta de aquí, que fijaos que con muy poquito código se puede hacer una aplicación inmediata. Fijaos, solo con escribir esto podemos ejecutar este código y nos abriría esta página web. Obviamente, si lo vamos haciendo con más texto o con aplicaciones basadas en datos, por ejemplo, podría hacer cosas como estas. ¿Vale? Está hecho para que con muy poquito código podamos hacer pues, aplicaciones visuales de una forma muy rápida. Esta aplicación, por ejemplo, está genial. Um, Sobre la IA, la inteligencia artificial que crea códigos, ¿no? A ver, ¿nos van a desplazar? ¿Va a ser, vamos a poder quitarnos de medio a los programadores y delegar todo en esta IA, en ChatGPT, por ejemplo, o en herramientas como pues, la de GitHub, ¿no? Y demás? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que estas IAs son más una herramienta para los propios desarrolladores que nos permiten programar mucho más rápido y mejor. Pero siempre va a hacer falta el experto delante que sea el que diga, uy, este código lo has hecho bien, este no, esto prefiero hacerlo de otra manera. Lo veo más como una herramienta para mejorar la productividad del desarrollador que en sí para sustituir a los desarrolladores. Un videojuego en Python. Pues fijaos, sé que hay librerías para desarrollar videojuegos en Python, pero es algo tan específico y tan, eh, digamos que requiere de tanto cómputo que se suelen utilizar otros lenguajes. En este caso C, C++ o incluso herramientas tipo Unity, que son los que se utilizan principalmente para hacer videojuegos. Python aquí no lo destacaría tanto en esa línea.
Y finalmente, casos de éxito, donde pueda destacar Python. Bueno, pues, si nos centramos en cualquier área de inteligencia artificial y machine learning, podemos ver que la mayor parte de los modelos de inteligencia artificial, predictivos y demás, están hechos en Python. Todo el tema del deep learning, que está hoy en día tan de moda, como los deepfake, y otras aplicaciones supersonadas, al final se han construido con código Python, con lo cual es evidente, ¿no? Que Python está ahí, sigue y seguirá. ¿Python igual a análisis de datos? No, más bien al revés. Análisis igual a Python, porque Python, como ya digo, tiene otras verticales que también se utiliza muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, desarrollo de aplicaciones web, APIs, comunicaciones con bases de datos, automatización de tareas. Ahí también se utiliza muchísimo Python. Pero desde luego en análisis de datos hay otros lenguajes de programación que también se utilizan, pero yo sobre todo destacaría Python como el mayor lenguaje, mayor vehículo para desarrollar todas estas tareas en análisis de datos y en inteligencia artificial. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Vale? Yo creo que ya está todo respondido. Pues nada, lo dejamos entonces aquí. Recordad que tenéis el vídeo a vuestra disposición más adelante, tanto la presentación también. Espero haberos motivado y haberos animado a que os pique ese gusanillo de programación en Python y que de aquí en adelante os convirtáis en expertos programadores en Python. Muchas gracias. Me alegro de que os haya gustado.